Una dificultad económica te puede llevar a solicitar un préstamo, ya sea un crédito o dinero en efectivo. Hacerlo en alguna institución bancaria o en una sociedad financiera autorizada sería lo más seguro. Pero ¿qué sucede si recurres a una persona física o moral y ofreces en garantía tu casa o un automóvil? ¿Conoces los riesgos? Mi nombre es Óscar Valleza y aquí en esta mesa platicaré con una asesora jurídica federal sobre el incumplimiento de contratos y el delito de fraude. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Estamos iniciando con Te Defendemos. Hoy es un gusto recibir aquí en el estudio a Miriam Saraí García Martínez. Ella es asesora jurídica en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenida al programa, gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un tema interesante, un tema que de pronto se puede volver hasta preocupante y que tiene que ver con la gente que solicita préstamos, a veces no en instancias reguladas, y esto de pronto se deriva en una deuda impagable, incluso hasta en fraudes. Quisiera que nos platicara, ¿esto es así? ¿De qué manera el promedio de personas que acuden al instituto con este tipo de situaciones? ¿Cuál es la condición? Bueno, efectivamente los asesores jurídicos federales somos competentes en materia civil mercantil. Eso nos lleva a conocer mucho de estos problemas. Aproximadamente un 20% de las personas que asisten últimamente con nosotros está enfrentando muchos problemas económicos con motivo de las fluctuaciones del país o porque enfrentan algunas emergencias. Eso los lleva a firmar contratos con personas o con sociedades no reguladas por las comisiones existentes. Y muchas de estos contratos obviamente constituyen un fraude. Esto obviamente nos está preocupando muchísimo porque se está acrecentando día con día. El motivo, y te agradezco mucho la oportunidad que nos hayas invitado el día de hoy, es tratar de hablar un poco y de alertar a todo tu auditorio sobre esta problemática que se está enfrentando. Bien, para empezar a hablar de este tema de origen, ¿qué han detectado? O sea, ¿qué orilla a la gente a pedir préstamos, a solicitar estos préstamos? Bueno, básicamente, antes que nada, existen comisiones que protegen a todos los consumidores o a los usuarios de la banca o de las instituciones financieras. Cualquier persona, antes de celebrar un contrato con la finalidad de obtener un préstamo o algún beneficio, tiene que tratar de indagar si están estas controladas o registradas o empadronadas en estos registros. Muchos, por la premura, por la emergencia, van a firmar contratos sin haber previamente indagado esta información. Y obviamente lo hacen con personas no reguladas, inexistentes, y las obligan a través de, no sé, el error, a través del dolo, el engaño, los llevan a firmar contratos, dan dinero a cambio para recibir mayores sumas de dinero, o inclusive celebran contratos accesorios, fianza, prenda, hipoteca, entregan sus vehículos, entregan su patrimonio con el único fin de tratar de salir de la emergencia a través de la obtención de un préstamo de dinero que nunca reciben. Bien. A mí me gustaría hacer énfasis que si hay una población que firma contratos y que por las oscilaciones de la economía no puede pagar. Este es un grupo distinto al que me gustaría abordar en esta ocasión, que son aquellos que de entrada tienen toda la posibilidad y capacidad de llevar a fin un contrato con su cumplimiento, pero se enfrentan con otra parte, al ser contrato bilateral, con una persona que a veces es inexistente, o abusando de su situación económica o de sus circunstancias o de su emergencia, los hacen firmar no solo contratos leoninos, sino contratos inexistentes que no van a cumplir por su parte. Para que la gente aprenda a distinguir, ¿quiénes podrían ser como las instancias sí reguladas y cuáles no? Bueno, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene un grupo de instituciones que las regula y en caso de que ellas incumplan, inclusive existen seguros. Recientemente tuvimos algunos casos como los de FICREA que ahí adicionalmente aún con esas regulaciones cayeron en ciertos incumplimientos, pero el objetivo de esta comisión es precisamente eso. Por otra parte, también hay otras instituciones como la Procuraduría Federal del Consumidor que también protege a los usuarios, a los consumidores de este tipo de servicios
con las empresas que regula a través de los contratos de adhesión. Pero ¿qué pasa con todas esas personas que no están reguladas por ellos? Abusando de las figuras que existen en el derecho civil, cometen fraudes bajo el amparo de que tal vez no están sancionadas y debieran estar sancionadas por el derecho penal. La interpretación de la Corte ha avanzado muchísimo gracias a los tratados, a las directrices, por ejemplo, que las Naciones Unidas emitieron en protección de los usuarios de los servicios financieros y la protección al consumidor. Ya es desde el 14 de abril de 1985 ya estamos trabajando en eso, pero la línea entre el incumplimiento de un contrato y la constitución de un fraude es muy, muy, muy pequeña. Partiendo del entendido que el delito de fraude básicamente es quien aprovechándose del error de una persona obtiene un lucro indebido o una ganancia que no le era dable. El elemento subjetivo del engaño, que debe ser preexistente al contrato, es muy difícil de acreditar, pero también estimamos nosotros los asesores jurídicos federales que existen otras figuras jurídicas como los juicios mercantiles, como las quejas ante Profeco o inclusive hasta Conducef, y distintas otras como las quejas que pudieran darse en juicios civiles mercantiles para poder lograr obtener el cumplimiento de ese contrato o al menos que recuperen parte del patrimonio que perdieron al suscribir estos contratos. Desgraciadamente están siendo engañados muchísimas personas. Sí, ojalá y pudiéramos hacer una alerta de que antes de firmar un contrato lean con detenimiento las cláusulas y verifiquen que la persona con quien lo van a celebrar sea una institución de preferencia regulada. Muy bien, esto tendría que ser un banco o una institución, pues más bien regular, ¿no? O formal, digamos. Sí, tenemos desde todas las instituciones bancarias, como las sociedades cooperativas de crédito y préstamo, también tenemos cajas de ahorro reguladas por la misma comisión. Hay personas morales, las APIs y muchas otras sociedades constituidas que sí están reguladas, no necesariamente tiene que ser un banco, pero que verifiquen que están efectivamente en el padrón de registro de estas comisiones, porque de otra manera es difícil protegerlos. Y ya cuando van con nosotros, a veces podemos obtener una sentencia favorable con la aplicación de las normas existentes y con la interpretación tan amable que se ha venido dando, pero no podemos ejecutarlas porque las personas muchas veces son inexistentes. Claro. Hay un grupo de personas por ahí que cada semana se cambian el nombre y a cambio de supuestos contratos le quitan el patrimonio parcial de las personas. Esto es preocupante. Es muy preocupante. Tenemos que hacer una pausa, pero regresando quisiera preguntarle cómo distinguirlas, las personas que quieran solicitar un préstamo, cómo distinguir, cómo alertarlos de que en realidad pueden derivar el asunto que están llevando en un fraude. Pero esto regresando de la pausa, no se vayan, seguimos aquí en Te Defendemos en un instante. Ya estamos de regreso, seguimos conversando con la asesora jurídica federal Miriam Saraí García Martínez sobre el incumplimiento de contratos y el fraude. Antes de la pausa comentábamos que sí hay instituciones reguladas para poder solicitar un préstamo, un banco, algunas cajas de ahorro que sí están como reguladas, pero regularmente la gente se enfrenta a que si están en buró de crédito o quizá los requisitos sean más simples, acuden a otras instancias, que es donde viene el problema, ¿no? ¿Cómo detectarlo? Precisamente esta es la ventaja que toman las personas inexistentes o que pretenden de entrada cometer un fraude, que como no cumplen tal vez todos los requisitos que les pudiera solicitar una institución financiera regulada a una persona con una necesidad de un dinero o de celebrar un contrato de mutuo o de apertura de crédito, etcétera, abusando de esa circunstancia, ellos les hacen suscribir contratos que al final ellos no van a cumplir. Una persona que tiene necesidad de una situación así puede tratar de salir adelante. Hay distintas figuras jurídicas para poder sortear los posibles tropiezos que tuvieran.
Okay. Por ejemplo, si está en buro de crédito, podría solicitar un préstamo que cubriera esto y entonces ya lo podría pagar. Okay. O también pudiera constituir, por ejemplo, las personas que tienen créditos hipotecarios y que a través de un segundo préstamo quieren pagar sus deudas, podrían constituir un fideicomiso y con eso podrían salir más pronto de su deuda. O hay distintas figuras jurídicas que se pueden, pero necesitan un especialista que les acerque todas esas figuras jurídicas para no tratar de que por evadirla caigan en contratos fraudulentos. A nosotros lo que nos preocupa es que las personas sin información acudan con personas no acreditadas por estas comisiones y pierdan su patrimonio con la única finalidad de salir de una emergencia. Evidentemente, Profeco pueden hacer sus consultas o en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o en Conducef pueden solicitar informes nada más de las personas. Eso de entrada sería muy benéfico para ellas, aunado a que antes de suscribir un contrato acudan con nosotros o cualquier otro despacho jurídico gratuito donde les explique qué son los alcances, que vayan al registro de personas morales para indagar si esta persona con la que van a suscribir el contrato existe. Vayan al Servicio de Administración Tributaria a indagar si está cumpliendo también con sus obligaciones tributarias. Todos esos pequeños detalles sé que les podrían llevar 1 o 2 días, pero van a evitar que pierdan su patrimonio. Es importante comentarles que estas personas morales que están apareciendo, personas físicas, con tal de defraudar, van oscilando entre distintos contratos como el mutuo, prestación de servicios, apertura de crédito, engañando a las personas para tratar de obtener un crédito. Nosotros les tratamos de alertar primero desde que les ayudamos a poder tener un contexto del contrato que van a suscribir y ya cuando lo firmaron y se percatan que a lo mejor no van a cumplir, pues a llevar a cabo las medidas de defensa que tienen a su alcance para recuperar su patrimonio. Muchos de estos casos les hacen entregar, como les platicaba hace unos minutos, vehículos o algunos otros muebles o inmuebles como garantía, les hacen suscribir títulos de crédito, les hacen entregar sumas de dinero o inclusive les piden sus tarjetas de crédito como garantía. Y en lo que ellos hacen, inclusive la firma del contrato, ya tomaron de su cuenta, de su apertura de crédito con una institución establecida, todo el monto del dinero. Y cuando se dan cuenta, ya no pueden hacer nada. Es decir, gente que necesita dinero, ¿les piden dinero para que les presten más? ¿Así es como funciona? ¿Tiene ejemplos? Claro que sí. Hay por ahí una empresa que está por aquí, por el centro. Okay. Esta empresa cada 15 días, cada mes cambia su nombre. Y tiene muchas publicidades en toda la ciudad pegadas, en los servicios de transporte público. Inclusive hay un canal abierto que pasa sus anuncios y les invita a las personas que pueden obtener créditos fáciles evadiendo quizá que estén en el buro de crédito o quizá que tienen otro crédito que excede su capacidad económica, que a lo mejor no necesitan un obligado solidario o un aval o alguien que les apoye en su crédito y los mandan llamar y a cambio de eso les piden dinero por gastos de administración o investigación o avalúos y les sacan cantidades considerables y de entrada les hacen firmar pagarés y promesas de contrato y contratos que esto torna que a la larga ya no puedan recuperar su dinero y casi todos ellos incurren supuestamente en el incumplimiento porque ya no pueden dar la primera mensualidad, la segunda mensualidad, cuando simplemente no les han ni tan siquiera concedido el crédito por escrito. Ni estas personas tienen la finalidad real de entregarles el dinero que solicitaron en préstamo. Okay. Así de grave está la situación. El problema se torna cuando van con las figuras jurídicas que tienen a su alcance para rescindir el contrato, darlo por anticipado, terminado, o hacer efectiva la figura del artículo 65 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que refiere que tienen 5 días para revocar su consentimiento sin penalidad alguna. Cuando acuden a eso ya no existen esas empresas. Entonces, el problema es localizarlas. Algunos de los mecanismos que hemos encontrado, aparte de que inicien su queja ante Profeco o Conducef, si es que estuvo regulada, que lo dudamos, es iniciar su juicio mercantil o su juicio civil dependiendo del contenido del contrato, pero también presentar sus denuncias para que se abran las carpetas de investigación por fraude y por abuso de confianza, cuando es que se llevaron inclusive su vehículo y la factura, porque a veces te entregan la factura. Ese es un riesgo muy grande, una persona que entrega una tarjeta de crédito y de repente quiere reclamar y ya no están. No, y que les cargaron
a su cuenta corriente cantidades que ellos ni tan siquiera habían consentido. En el artículo 432 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establecido un supuesto normativo penal para sancionar este tipo de cosas. Y cuando no reconocen la firma, pero ¿qué pasa cuando sí firmaron esos? También hay acción de objeción de pago para este tipo de pagarés o cheques o lo que hayan entregado, pero sí tienen que acercarse de inmediato, porque dijéramos que no hacen efectivo el contrato, pero los pagarés tienen por sí mismos la posibilidad de ser vendidos a un tercero que se los compra. Y ese tercero no va a saber la relación entre ellos y obviamente va a generar que estos se vean obligados porque los pagarés son autónomos. Y todo lo dieron como garantía o bajo la promesa de que iban, o bajo el error de que iban a obtener una suma de dinero mayor. Sí alertamos muchísimo porque está acrecentándose mucho este problema, que verifique con las instituciones reguladas. Ellas, la mayor parte, tienen seguros para protegerlos, o hay medidas de sanción por parte del gobierno para poderlos sancionar en caso de incumplimiento de los contratos, o por o contratos adhesivos que sean con anatocismo o que venga un detrimento de su patrimonio no considerado. Pero si no se acercan a preguntar previo a la firma de un contrato, pueden incurrir en este tipo de fraudes. Tenemos que hacer una segunda pausa, pero pues a eso iba. O sea, alguna instancia regulada, pues sí bien se puede ejercer contra ellos, pero pues ¿qué pasa si uno quiere reaccionar ante una persona moral que ya no existe? ¿Cuáles son los alcances? De esto vamos a hablar, pero regresando de esta segunda pausa, volvemos con más Aquí en Te Defendemos. No te vayas. Ya regresamos, seguimos Aquí en Te Defendemos conversando con la asesora jurídica Miriam Saraí García Martínez. Un tema de verdad preocupante y es cómo reaccionar ante una persona que no existe y que ya lo desfalcó, ya le entregó el coche, ya le entregó una tarjeta, ya le entregó quizá el 10% de lo que le iba a prestar. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los alcances? Bueno, la gente que acude al Instituto Federal de Defensoría Pública, nos estamos abocando a darle los elementos orientadores para que presenten su querella, su denuncia, abran la carpeta de investigación. ¿Qué pasa cuando la persona, el fiscal que los recibe, estima que es un incumplimiento de contrato y no propiamente es un delito de fraude o abuso de confianza? ¿Qué elementos probatorios acercarle para que entonces sí se abra su carpeta de investigación, atendiendo a todos esos tratados internacionales que ya México suscribió en materia de protección al consumidor, a los usuarios de los servicios financieros? También les referimos que presenten, si no se las quieren abrir, su incidente, su recurso innominado, su queja ante Derechos Humanos, ante Visitaduría, ante el órgano de control interno de la Procuraduría, y paralelamente, al mismo tiempo, tiene que ir entablando sus procedimientos en materia civil, porque la línea es muy pequeña, muy sutil. En materia civil mercantil tienen que presentar su queja o iniciar su juicio mercantil con el contrato, tratando a lo mejor de hacer efectivo la revocación voluntaria de su consentimiento para que no exista sanción, o mostrando los elementos para la rescisión del contrato vía un juicio oral mercantil, que ya tenemos muchas modificaciones precisamente encaminadas para que sea más ágil, más pronto y que ellos con mayor facilidad. Pero ¿qué pasa cuando las personas con las que celebraron el contrato no existen? Yo les comento a mis usuarios que otra de las cosas que deben indagar cuando celebran un contrato es no solo, la mayor parte de estos se esconden bajo la denominación de personas morales, llámese sociedades anónimas, sociedades civiles, otros tipos de sociedades. Sí. Pregunten con qué persona física están tratando, que se identifique esa persona física y que ellos saquen con su celular, anoten los datos para que tengan elementos para presentar sus denuncias o sus juicios directamente con la persona con la que celebraron el contrato, porque de otra manera es muy complicado. E insisto, la información es su mejor arma para tratar de evitar estos fraudes. ¿Cuál es la recomendación?
básicamente que antes que celebren un contrato se acerquen a nosotros o a Profeco o a Conducep a indagar si estas instituciones existen, si estas personas están reguladas, ya sean físicas o morales o cajas o lo que sea, están reguladas. Posterior a ello, antes de firmar un contrato, se tomen un día para leerlo, para encontrar los alcances de cada una de las disposiciones u obligaciones que van a contraer con ese contrato. Porque es muy fácil firmar. Yo siempre les digo a mis usuarios que lo más peligroso ni una pistola es la firma de un ser humano en un contrato. Es muy peligrosa. Entonces, ¿qué mejor que tomar una decisión informada? Para eso estamos nosotros, para el antes y para el después. Y nada más para recordarles, los asesores están en la calle de Bucareli 22 en la colonia Centro. Así es, estamos ahí con un horario de 9 a 2 y de 4 a 5, pero también tenemos oficinas en todo el interior de la República. Los invitamos a que se acerquen porque es gratuito y estamos a su disposición. La verdad es que más vale, ¿no? Sí. Tenemos algunas preguntas del público, pero antes de ir con ellas, vamos a ver este resumen. ¿Qué es lo que lleva a firmar operaciones de crédito? Vamos a verlo en esta pieza y regresamos con las preguntas del público. No te vayas. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece sanciones que van desde 3 años hasta 9 años de prisión y multa de 30,000 a 300,000 días a quien sin causa legítima o sin consentimiento produzca, fabrique, reproduzca, introduzca al país, imprima o enajene tarjetas de crédito, de servicio o cualquier otro instrumento utilizado en el sistema de pagos en México o en el extranjero. Estas sanciones también aplican a quien adquiera, posea, utilice o distribuya cualquiera de estos instrumentos, obtenga, comercialice o use la información sobre clientes, cuentas u operaciones de las entidades emisoras, altere, copie o reproduzca la banda magnética o el medio de identificación electrónica, óptica o de cualquier otra tecnología, sustraiga, copie o reproduzca su información, y a quien posea, adquiera, utilice o comercialice equipos o medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología para sustraer, copiar o reproducir información contenida en alguno de los instrumentos mencionados, con el propósito de obtener recursos económicos, información confidencial o reservada. Bien, ya tengo aquí la primera pregunta del público, es de Aurora Mendoza. Ella nos dice que firmó un contrato de crédito con una empresa prestadora de servicios que se encuentra en la colonia Nápoles, que no se encuentra regulada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que le prestaran 150,000 pesos. A cambio, entregó 20,000 por concepto de gastos de gestoría, pero no le entregaron el dinero, pues le requieren que entregue otras sumas. Pregunta cómo puede recuperar su dinero y si es correcto que se le requiera más dinero para lograr el préstamo. Bueno, de entrada, ella comenta que realizó un contrato con una prestadora de servicios profesionales. Ahí pudiéramos pensar que es un contrato civil regulado por la legislación local. Podríamos analizar ese contrato y determinar quizá un juicio ordinario civil, un juicio oral civil, dependiendo de la cuantía, que sería en este caso un juicio oral civil para determinar la rescisión o el incumplimiento del contrato. Bien. También tenemos que verificar con ella si metió alguna queja, como lo platicábamos con Profeco, que de entrada anteriormente Profeco no aceptaba este tipo de reclamaciones vía administrativa porque estimaba que era un contrato civil. Pero debido a los tratados, a las directrices que firmaron en 1995 con la Organización de Naciones Unidas en relación a protección de los usuarios y en una interpretación conforme se ha establecido que este tipo de actos pueden estar establecidos en el artículo 75 del Código de Comercio y como tal considerarse como actos de comercio, y ante ello la Procuraduría Federal del Consumidor puede asistirlos en una primera instancia o bien determinar si ya va a ser un juicio oral civil u oral mercantil. En este último, al existir competencia concurrente en donde puede ser tramitado en los juzgados de distrito, que ya en la Ciudad de México tenemos 2 especializados, o bien en los juzgados de los tribunales locales, pueden acercarse con nosotros para intentarlo ante un juzgado de distrito. Van a necesitar una serie de requisitos, entre ellos el nombre y el domicilio de la parte con que celebraron el contrato, y ahí va a ser donde nos vamos a enfrentar algunos problemas, pero los invitamos a que acudan con nosotros. Perfecto. Bien, tengo otra pregunta, es de María del Carmen Pérez.
Ella refiere que la contactaron en su casa refiriendo que tenía un crédito preaprobado, por lo cual acudió al domicilio de una empresa en la colonia del Valle. Ahí le hicieron llenar una solicitud y exhibir una tarjeta de crédito como garantía. Al tomarse un tiempo para llenar la solicitud, se llevaron su tarjeta de crédito. Fue entonces que sonó la alerta por cargo en su teléfono celular. Preocupada, cuestionó al empleado respecto de lo que estaba pasando, pues ella no había autorizado ningún cargo y ya no le firmó la solicitud. La empresa se comprometió a retirar los cargos, lo cual no hizo. Ante ello regresó a las instalaciones, pero ya no se encontraban ahí. ¿Qué puede hacer? Bueno, aquí Conducef puede recibir su queja y también existe una acción que se llama de objeción al pago. En esta acción de objeción al pago, de entrada, el actor no está refiriendo que le falsificaron su firma, por ejemplo, o que le clonaron su tarjeta. Simplemente está refiriendo que alguien utilizó su tarjeta por tenerla cercana, pero que él no autorizó esa transacción, no otorgó su consentimiento, que son uno de los elementos esenciales y de existencia de cualquier contrato, el consentimiento y el objeto. Y ante ello se puede tratar de anular ese cargo y obviamente obtener el reembolso de esa suma de dinero. Es un camino difícil, pero es posible. Y paralelamente, como lo habíamos platicado, el artículo 432 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito también establece un supuesto normativo penal para tratar de sancionar a estas empresas, con independencia que también puede estar considerada como fraude si se le acredita el elemento subjetivo de la preexistencia de querer defraudar. Muy bien, pues se nos ha terminado el tiempo del programa. Miriam Saraí García Martínez, asesora jurídica federal, muchas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo alertar al auditorio sobre estos préstamos y lo que los puede llevar a cometer fraude y este tipo de problemas. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de alertar a tu público de que la información los va a ayudar a tener mayores elementos para defenderse. Muy bien, muchas gracias. A ustedes también les agradezco el favor de su atención. Los espero la próxima semana con más temas jurídicos con lenguaje coloquial aquí en Te Defendemos. Mi nombre es Óscar Valleza. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa, te invito a permanecer en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.